intentando ver aspectos generales del contexto internacional en el que nos encontramos en estos momentos de cambio de modelo en el sector de la energía, y después también contextualizando ese tema en esta isla. Creo que es importante aterrizar en el territorio al que uno está vinculado para articular o ver de qué forma nosotros podemos también participar en ese proceso de transición del modelo energético que tiene La Palma hacia un modelo más sostenible, un modelo con energías limpias, y ahora es el momento de ese cambio de modelo. Y sobre todo porque se abre una oportunidad para que quien protagoniza el cambio de modelo seamos los usuarios, los ciudadanos. El sector de la energía es un sector vinculado a grandes y poderosos monopolios con un poder económico y de influencia también en la política para marcar las pautas y las normativas que luego han de organizar el sector. Por eso es muy importante que nosotros tengamos una información básica que nos permita luego participar. Sin una información clara y precisa, la participación ciudadana se distorsiona. Y el cambio de modelo energético en el que nos encontramos o se hace con la participación de los ciudadanos, o si no, el cambio de modelo lo harán otros, y al final vamos a tener un modelo energético que no es precisamente el que le interesa a la isla y el que le interesa a los ciudadanos. Bien, pues en principio, como les decía, vamos a ver un poco así. Vale, mejor así. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, pero si no tiene... Vale. Una primera parte que vamos a ver las características del sistema energético de La Palma. Una segunda parte que es un contexto de carácter general y local, y la tercera y última parte es la propuesta concreta que desde la plataforma por un nuevo modelo energético estamos poniendo ya en marcha en esta isla. Bien, vamos a empezar diciéndole que en esta isla, en las Navidades de 1893, se encendió la primera bombilla eléctrica de Canarias, y la tercera después de Madrid y Barcelona, y la sexta a nivel mundial. Es decir, a finales del 19, aquí hubo un grupo de vecinos de Santa Cruz de la Palma, exactamente 27, que reunieron 60.000 pesetas en aquella época y montaron una turbina en el barranco del río, por arriba de las Nieves, y se montó, constituyeron una sociedad, la Sociedad El Electrón, y se produjo mediante una turbina, aprovecharon esa agua y se encendió en esta isla la primera bombilla eléctrica, una iniciativa ciudadana. Aquí está la relación de esas 27 personas que tomaron esa iniciativa. Estos datos están tomados del libro Los orígenes de la electricidad en La Palma, El Electrón, publicado en el año 2000, un grupo de profesores del IES Virgen de las Nieves que elaboró este estudio recopilando la historia del electrón y el nacimiento de la electricidad en esta isla. Creo que es un referente que debemos conocer porque forma parte de la historia eléctrica de La Palma. Bueno, pues es un grupo de personas. Era en aquella época, finales del 19, la gente de la familia bien de Santa Cruz de la Palma, pues había 8 personas que estaban en el sector del comercio, había 7 propietarios, 3 médicos, 3 abogados, un farmacéutico, un empleado, un militar, un marqués y un procurador. Esos eran un poco los oficios de esos 27 ciudadanos. Seguramente aquí hay algún descendiente de alguno de ellos, es muy probable, es muy probable, ¿no? Nosotros desde la plataforma, además, este año se cumplen 125 años de esta iniciativa ciudadana. Posiblemente queremos este año hacer un reconocimiento y un agradecimiento a estas personas por esta iniciativa. Bien, el primer recurso que se utilizó en esta isla a finales del 19 era el agua. La Palma es una de las islas canarias que más recurso hidráulico tiene, y por eso no solamente se hizo el salto en el barranco de las Nieves, sino también se hicieron
otras hidroeléctricas. Actualmente, el Barranco del Río, que está a la izquierda, mirando hacia la cumbre de la Iglesia de las Nieves, el caudal ahora mismo es esto fue en 2015, esta fotografía. Y esta es la imagen del electrón, que además creo que tienen aquí en el escenario una maqueta que han hecho en este centro, reproduciendo la central que se construyó en aquel momento. Y el electrón empezó a producir electricidad en diciembre de 1893 y después hasta 1949, donde ya indudablemente, bueno, seguramente el caudal había disminuido y ya había otras formas más económicas en aquel momento, o por lo menos para poder atender la creciente demanda de electricidad. Con el agua de la caldera Taburiente se construyeron en la zona, en el otro lado de la isla, se construyeron dos centrales hidroeléctricas, la de Argual, que se puso en funcionamiento en 1933 hasta 1968, y la de Tazacorte desde 1933 hasta 1972. Y por último, con el agua del naciente de Marcos y Cordero se puso el Salto del Mulato, que empezó a producir electricidad en 1955 hasta 2004, donde una avería en el agua que trae a la turbina del naciente pues lleva ya más de 14 años aproximadamente sin funcionar. En 1955, hasta los años 60 y 65 del siglo pasado, el Salto del Mulato, con una capacidad de 800 kilovatios, producía electricidad para toda la isla y sobraba. A partir de los años 60, la apertura de pozos, la apertura de galerías, el crecimiento y la demanda de electricidad hizo que fuera insuficiente la electricidad del Salto del Mulato para abastecer la necesidad. Es decir, que desde finales del 19 hasta los años 60 prácticamente la energía era la energía hidráulica y era una isla autosuficiente energéticamente. A partir de los años 60 principalmente se empiezan a incorporar grupos diésel para poder atender la demanda de electricidad de la isla. Bien, seguimos. A nivel de Canarias, y centrándome en la isla La Palma, en todos los sistemas energéticos de Canarias hay unos 3.100, 3.200 megavatios de potencia instalada, tanto de grupos diésel con petróleo como de renovables. La Palma tiene unos 105 megavatios, que son los grupos diésel que están aquí en Los Hinchos, y después tiene unos 10 o 11 megavatios de renovables. Bien. Y luego ya, bueno, las otras islas que en estos momentos no nos interesa, sino centrarnos en La Palma. Y esto es una representación de cómo es la gráfica de la demanda de energía en la isla. Varía poco. Esta es la gráfica. Cuando menos electricidad se consume o la demanda es más baja, pues es en las horas de la madrugada. Pues desde las 11, 12, desde la 1 hasta las 6 de la mañana aproximadamente, el consumo, son los llaman horas valle, está en torno a 21-22 megavatios. Luego sube, esta es la hora, digamos, del mediodía, y luego ya durante la tarde-noche, que se produce el pico de las horas puntas y que se produce entonces la mayor demanda de energía durante el día. Y estaríamos hablando de 44 a 45 megavatios. Fíjense que la potencia instalada era de 116, 105 más 11, y el pico de consumo está en torno a 44, 45. Bien. Comentarles esto. El pico de demanda suele estar 45, la potencia instalada es de 116 y la potencia contratada está sobre los 200 megavatios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es posible que en la isla la potencia contratada sea superior a la potencia instalada? Es decir, si sumamos los contratos que tenemos en nuestras casas, cada contrato, 3,5 o 5,5 o 6, los comercios, las empresas, al sumar toda la potencia contratada,
está en torno a los 200 y la potencia instalada está en torno a 100, 116. Nosotros, hay una parte en la factura eléctrica que es el término de potencia y que se paga por la potencia contratada, no por la consumida. Por lo tanto, Endesa está cobrando, en esta parte del recibo de la luz, está cobrando por unos 200 megavatios cuando lo que tiene instalado es 100 y poco. Y aquí empieza a ver las cosas raras de la factura eléctrica, ¿no? Y a nivel de Canarias todavía la diferencia es mayor. Esto lo digo porque siempre hay un vínculo, tenemos que establecer un vínculo entre el modelo energético que tenemos y lo que yo recibo en nuestras casas, en la factura, cómo se gestiona la factura o los conceptos que la factura al final suman una cantidad y que no siempre se corresponde con el coste del servicio eléctrico que recibimos. Bien. Otro aspecto del sistema eléctrico palmero es el sobrecoste, es decir, los sistemas energéticos insulares son caros, porque al ser pequeños y hay que garantizar la potencia, son sistemas aislados, cuanto más pequeño es el sistema eléctrico, más costoso es producir y mantener la estabilidad y la garantía del suministro. La Palma, los costes, el sobrecoste que hay, este sobrecoste está establecido con respecto a lo que es el precio medio de 1 kilovatio en la península. El sobrecoste en La Palma es de un 207% sobre el coste medio de 1 kilovatio en la península. En términos económicos estamos hablando en el sobrecoste en torno a los 60 millones de euros anuales en la isla de La Palma. 60 millones. Por lo tanto, estamos hablando de mucho dinero, porque lo que factura Endesa en el consumo eléctrico en la isla, más lo que recibe en concepto de sobrecoste del sistema eléctrico palmero, está en torno a los 90 millones de euros al año. Y el sobrecoste del conjunto de los sistemas insulares de Canarias, el sobrecoste anual o el déficit anual está entre 1.200 y 1.300 millones de euros al año. O sea, no estamos hablando de cantidades pequeñas. Yo creo que esto les debe dar una idea de la dimensión económica, que tiene el sector energético en las islas. Bien, y estableciendo una comparación, lo que la isla de La Palma recibe, esto es una media, está sobre los 90 millones de euros por la exportación de plátanos. Saben que el plátano es un sector muy importante para la economía de la isla. Pues aproximadamente, puede ser 92, 93, 94, pero en esos términos. Lo que la isla ingresa por la venta de plátano, más las subvenciones que recibe por el plátano, es equivalente a lo que Endesa se lleva de la isla en la facturación de la electricidad más el sobrecoste. Esto claramente indica que el sector energético produce una descapitalización de la isla de La Palma. En el nuevo modelo energético lo que queremos es que ese dinero se empiece a quedar aquí, para que genere riqueza y empleo en la isla. Y en el nuevo modelo energético el camino es ese, porque luego si miramos que Endesa, el accionista mayoritario de Endesa es una multinacional pública italiana que se llama Enel. Y esta multinacional lo que hace es llevarse ese dinero, se lo lleva y seguramente no invierte aquí. Una multinacional va a mirar la cuenta de resultados. Le importa poco qué le pasa a la economía de La Palma. Ellos lo que quieren es seguir facturando y punto. Pero a nosotros, a los que somos de esta isla y vivimos aquí, sí queremos que el sector energético revierta, la actividad económica que genera la revierta aquí, creando riqueza y empleo, para que luego muchos de ustedes cuando hagan sus estudios correspondientes o lo que ya lo han hecho, tengan la oportunidad, por lo menos algunos, de quedarse aquí y no estar pensando siempre en irse fuera. Bueno, el que quiere irse fuera que se vaya, pero que algunos tengan la oportunidad de trabajar también aquí. Bien, y para terminar esta primera parte, los problemas que tiene el sistema energético de La Palma son la dependencia energética del petróleo.
en más de un 90 y tantos %, es una dependencia del petróleo en la isla. Ese es un problema. El déficit o los sobrecostes del que hemos hablado ahora mismo, que son unos 60 millones aproximadamente al año. El petróleo, como todos los combustibles fósiles, contamina mucho, produce gases de efecto invernadero, genera un problema de calentamiento global, que ahora es un problema en todo el planeta, y sobre todo produce micropartículas, el hollín. Las micropartículas por debajo de 2,5 micras son cancerígenas, reconocido por la Organización Mundial de la Salud, las micropartículas. Así que aquí, en la central de Los Guinchos, los núcleos de población que están por arriba por la grama, pues por los aires del alisio, pues están recibiendo permanentemente la columna de humo, que el humo en este caso de una central diésel, pues es hollín, micropartículas que si se respiran pueden originar después problemas graves en la salud. Otra característica es el abandono de las energías renovables. No se entiende que Canarias, siendo una comunidad autónoma rica en recursos energéticos limpios, estemos hablando de un 7 o un 8% de potencia instalada, cuando hay comunidades autónomas como Castilla y León, que la potencia renovable instalada está sobre los 10.000 megavatios. Mire que la potencia total instalada en Canarias está en torno a los 3.000. Canarias, comparado con las comunidades autónomas de la península, está a la cola. Y ahí está La Palma también, por supuesto. Bien, luego está la opacidad, es decir, la falta de transparencia que hay del sistema energético. Los usuarios, nosotros, la mayor parte de nosotros, no entienden los conceptos que lleva el recibo de la luz. Y aproximadamente un tercio, un 30%, un poco más, en el precio de la luz es una estafa. Y una estafa es cuando uno está pagando algo que no se corresponde exactamente con lo que está comprando. Y claro, como el sistema eléctrico español está muy mal organizado, porque el fracaso de las grandes infraestructuras se deriva en forma de peaje a los usuarios, o bien del recibo de la luz o de los contratos de gas. Eso es totalmente injusto. Y los ciudadanos tenemos que estar informados para decirle a los que organizan la política energética que no podemos seguir soportando un recibo de la luz tan caro como tenemos. Y que si tienen fracasos en la política energética, que lo solucionen de otra manera, pero no derivando siempre al recibo de la luz, que a su vez se convierte en una causa de incremento de pobreza energética para todas aquellas familias que tienen dificultades para hacer frente al recibo de la luz, con lo importante que es el servicio eléctrico en los ámbitos del domicilio desde todos los puntos de vista. Y luego la gestión privada, monopolio, que decía anteriormente. Un servicio básico como el eléctrico no puede estar controlado por un sector privado, porque lo que genera es daño a la ciudadanía. No estoy diciendo que no haya inversión privada, estoy diciendo que la política energética tiene que estar controlada por las administraciones públicas, la política energética. Porque no puede producirse que personas no puedan hacer frente al recibo de la luz y tengan que estar poniendo cualquier sistema artesanal de calefacción y luego origina problemas graves, incluso hasta de muerte, o incluso, bueno, pues no reunir las condiciones mínimas en una vivienda de habitabilidad porque no puede hacer frente al costo del recibo, especialmente en la península donde las condiciones climáticas son más severas que aquí. Bien. Ahora quisiera hacer una observación que me parece interesante en las circunstancias que estamos en este momento. La historia de la humanidad, el uso de la energía, siempre ha marcado etapas importantes en la evolución de la especie humana. Y voy a establecer una comparación entre lo que sería el esquema que representa el viejo modelo energético con el nuevo. Saben ustedes que toda la energía que consumimos, especialmente a través de los combustibles fósiles, hay que quemarlo. Es decir, tenemos que quemar o la madera, la leña, para obtener energía, calor,
tenemos que quemar el petróleo para obtener la energía, tenemos que quemar el carbón, el gas natural, pero ¿saben ustedes cuál es el origen de estos recursos energéticos? La fotosíntesis, que seguramente todos lo habrán estudiado ya a lo largo del bachillerato, a lo largo de la ESO. La fotosíntesis. La fotosíntesis es uno de los mecanismos físico-químicos más extraordinarios de la naturaleza, porque capta la energía del sol y luego procesos ya geológicos mucho más complejos lo transforman luego en petróleo, en carbón. Pero claro, saben ustedes que en la fotosíntesis se captura el CO2 atmosférico, se genera oxígeno, pero luego cuando lo quemamos, cuando hacemos la combustión para liberar la energía, se genera de nuevo el CO2 y otros gases. Este es el problema. Tenemos la etapa que decía de la leña. Se dice que la humanidad hace 800.000 o 1 millón de años aproximadamente que empezó a manipular el fuego mediante la combustión siempre. Después ya en la revolución industrial, finales del siglo XVIII y XIX, pues ya se descubre el carbón como un recurso energético y los motores de vapor, que son los que disparan la revolución en Inglaterra principalmente, así durante el XIX principalmente, aunque se sigue utilizando el carbón hoy, y después ya en el siglo pasado, en el siglo XX, la primera revolución industrial, perdón, en el siglo XX, la segunda revolución industrial, donde ya el protagonismo es del petróleo. El petróleo y los motores de combustión interna. Todo esto que acabo de describir representa la era del fuego o la era de la combustión. Combustión es quemar para liberar la energía que está acumulada. Pero aquí hay un problema. Como consecuencia de que hay una combustión para obtener la energía, tenemos un problema de calentamiento global. La temperatura, como consecuencia del aumento de la concentración del CO2 en la atmósfera, que ya ha pasado de los 400 partes por millón, ya se han medido observatorios que lo han medido, eso nunca había ocurrido después de la revolución industrial, y origina el problema del cambio climático, que ustedes seguramente ya habrán estudiado y habrán debatido en las clases sobre este gran problema que tiene el planeta Tierra en este momento. Por lo tanto, el nuevo modelo energético viene porque ahora mismo es posible empezar a obtener la energía sin necesidad de recurrir a fotosíntesis, sin necesidad de depender de las combustiones, y podemos obtener la energía. Y esto estamos hablando ya de la tercera revolución industrial. Las energías fósiles van a ser sustituidas mediante un proceso de transición, sustituidas por las energías renovables, y los motores pasarán a ser eléctricos. Y eso origina, porque claro, si importante es la contaminación, o por lo menos una parte, al generar la electricidad en la isla, fuentes de CO2 es el transporte terrestre, también el marítimo, ¿no? Por lo tanto, los motores eléctricos cada vez tendrán un mayor protagonismo. Y ahí tenemos entonces, creo que representado, este es el viejo modelo, el de la combustión, el que genera CO2, gases de efecto invernadero, y aquí tenemos el nuevo modelo. Donde estamos ahora mismo, por eso esta charla se llama transición energética, es pasar del viejo modelo al nuevo. Y aquí hay varias interpretaciones, varias formas de hacer la transición. Bien, seguimos entonces, y ahora quería concentrarme en La Palma, pero antes comentarle tres circunstancias que coinciden en este contexto más general. Nos encontramos también en la etapa del cenit del petróleo, es decir, los combustibles fósiles están en el principio de la etapa final, son recursos energéticos limitados y se están agotando. Por lo tanto, cada vez será más difícil obtener petróleo de calidad y seguro los precios van a ser cada vez más caros. Y el problema que está originando esto, hay que buscar una solución a los recursos que se están agotando, y además que los combustibles fósiles están produciendo el calentamiento global, el cambio climático. Pero luego hay una circunstancia que hace que pueda ser posible esa transición energética, y es
la madurez de las tecnologías renovables. ¿Qué quiere decir esto de madurez de tecnologías renovables? Pues que el precio que hay que pagar para obtener energía del sol o del viento es mucho más barato que seguir obteniéndola con el petróleo. Es decir, hay una razón económica fundamental, porque hace 20 o 30 años podíamos obtener energía del sol, pero era cara, o era caro el procedimiento. Las tecnologías cada vez son más eficientes, ha bajado más. Por ejemplo, desde 2010 hasta 2018, el precio de generación de energía a través de una placa fotovoltaica se ha reducido en un 73% y van a seguir siendo cada vez más baratas el procedimiento. Por lo tanto, las tecnologías renovables, unas más maduras que otras, están en condiciones de sustituir a los combustibles fósiles. Bien, seguimos entonces, y ahora quería hacer en un esquema un repaso de la evolución de la historia de la electricidad en esta isla. Primero vamos a ver las tecnologías. Les decía antes que estamos ahora este año se cumple el 125 año o aniversario de la llegada de la electricidad a la isla de La Palma. Empezó con el electrón desde 1893 hasta el 47. Luego el Cabildo constituyó una empresa, Riegos y Fuerzas de La Palma. En el 47, cuando ya el electrón se quedó, que no tenía capacidad para atender la demanda eléctrica de la isla, en 1970 UNELCO se hace con la sociedad Riegos y Fuerzas, de 1970 a 98. Luego aparece Endesa, una empresa pública estatal. Y finalmente aparece Enel, la multinacional pública italiana, que es la accionista mayoritaria de Endesa, a partir de 2007. Bien, pues en esta primera etapa, desde finales del 19 hasta los años 65, 70, pues la fuente principal que atendía la demanda eléctrica en esta isla era una energía renovable, la hidráulica. Y después, en la etapa final, el petróleo, con los grupos diésel de los Guinchos. Antes hubo en otros puntos de la isla, antes de definitivamente situar la central insular en los Guinchos, los grupos diésel de los Guinchos. En más de un 92%, pues dependemos del petróleo en estos momentos. Luego, los modelos de gestión. Saben ustedes que el electrón, como les decía antes, fue una iniciativa ciudadana de vecinos de este municipio. Luego hubo una iniciativa pública insular del Cabildo, con Riegos y Fuerzas. Después pasamos a una gestión pública, privada y pública estatal. Y finalmente la multinacional extranjera. Es decir, de renovable pasamos a petróleo. Y eso significaba dependencia, sobrecostes, déficit, cambio climático, abandono de las renovables. De la iniciativa ciudadana y pública pasamos a una multinacional extranjera. Y eso significa privatización, control por una entidad extranjera, control del sistema energético insular. Un procedimiento antidemocrático. ¿Por qué digo antidemocrático? Porque las políticas energéticas están muy centralizadas y sería motivo para otra charla, cuando vemos que la política energética se hace siguiendo las indicaciones de los sectores que controlan la energía. Es decir, en estos momentos la política energética debe ser establecida por los gobiernos que son elegidos democráticamente, no por un sector privado que tiene muchos intereses en la energía. Bien, y sobre todo está produciendo una descapitalización. Bien, pues entonces está claro que no podemos seguir dependiendo del petróleo. Eso significa independencia del petróleo y también independencia del monopolio, en la medida de que pongamos en marcha. Hoy, en las grandes ciudades europeas hay un proceso de que todo el control de los sistemas eléctricos municipales estén pasando a los ayuntamientos, para que haya un control
control, más democrático y sobre todo que defienda los intereses de la ciudadanía. Bien, y ya vamos a la última parte de mi exposición. Bueno, y frente a este panorama, sé que es difícil en una sola charla concentrar una perspectiva en el tema energético, que es un tema que hay que manejar mucha información, establecer muchas relaciones, pero el esfuerzo lo estamos intentando a ver si lo conseguimos. Al final, la plataforma por un nuevo modelo energético, ¿qué propone? Bueno, pues lo que hemos propuesto para esta isla es un proceso participativo llamado Ruta por la Soberanía Energética de La Palma. Y vamos a pasar directamente. Pero antes, para poder entender cómo funciona un sistema, porque me parece importante esta observación que les voy a comentar. Un sistema eléctrico, sea insular o general, tiene 4 partes. La primera parte es, piensen en esta isla, la generación. Una generación concentrada en un punto. Sabe que toda la electricidad de la isla prácticamente se produce, se fabrica en la central de Los Hinchos. Luego, esa electricidad hay que repartirla, distribuirla por toda la isla a los puntos de consumo. Es el transporte, que es el transporte de los tendidos de alta tensión. El tendido de alta tensión, el único que hay en la isla, es el de la cumbre que va desde Los Hinchos hasta el valle, que es de 66 kilovoltios. Después viene la distribución, que es cuando las tensiones se bajan a baja y media para acercarla a los puntos de consumo. Y la cuarta es la de la comercialización, los consumidores. Esas son las 4 partes importantes de un sistema energético insular o general. Pero ¿qué quiero observar en este esquema? Bien, que en el nuevo modelo energético la electricidad tiene que empezar a producirse allí donde se consume. Es decir, pues que las viviendas empiecen también a hacer políticas de ahorro y eficiencia, que empiecen a poner pues, unos paneles en lo alto de sus casas, y entonces la energía que resulta de las políticas de ahorro y eficiencia o del autoconsumo fotovoltaico, que llamamos generación distribuida, esa energía ya deja de producirse en la central de Los Hinchos. Y por lo tanto, el transporte disminuye. Y no solo eso, el sistema de la estructura de monopolio que tiene empieza a debilitarse, porque ahora son los ciudadanos los que van tomando decisiones si quieren o no poner un panel o 2 y poner una batería, si quieren ahorrar, y entonces los ciudadanos están tomando decisiones sobre la gestión de su demanda energética. Y eso es lo que se llama empoderamiento local. No solamente ya de los ciudadanos, sino también de los ayuntamientos. Por eso es importante que este proceso, donde el protagonismo va a pasar de las eléctricas, va a pasar a los usuarios. Por eso hablamos de un proceso de descentralización insular de los sistemas energéticos. Bien. La ruta por la soberanía energética de la isla no es otra cosa que, desde la plataforma, nuestra propuesta era situar el debate energético de la isla en el ámbito de los partidos políticos. Porque desde que situemos un debate desde la óptica, respetando a todos los partidos políticos, pero lo digo, desde que situemos el debate desde la óptica de los partidos políticos, automáticamente el debate se convierte en un callejón sin salida. O sea, difícil de obtener consenso. Por eso lo que hicimos fue, bueno, desde la plataforma, que somos un grupo de ciudadanos que voluntariamente queremos participar en el debate energético en esta isla, lo que hicimos fue ponernos en contacto con los 14 ayuntamientos de la isla, con los alcaldes, con los grupos de gobierno municipal, independientemente de quién estuviese gobernando, para comentarles lo que estábamos hablando, lo que estamos hablando de la isla, lo que estamos pensando sobre su modelo energético y la alternativa. Bien, por eso la ruta tiene un sentido geográfico, recorrer la isla pueblo a pueblo. Tiene un sentido también ruta de transición desde la renovable, desde los combustibles fósiles a la renovable, y especialmente generación distribuida. Y tiene un sentido también de cambio de control del sistema,
de un sistema centralizado, control privado, a un sistema descentralizado. ¿Y soberanía? ¿Qué significa eso? Pues soberanía desde el punto de vista de que las tecnologías, de que cada territorio se aprovechen los recursos energéticos que tiene y así evitamos importar. Si tenemos energía en La Palma, vamos a organizar el sistema energético en La Palma de acuerdo a los recursos energéticos. Soberanía en el modelo de gestión, que ya no hemos hecho alusión a ella, y soberanía en el sentido de capacidad de decisión. Si nosotros empezamos a tomar decisiones sobre la gestión de nuestra energía, ahí estamos cambiando, estamos incidiendo sobre el modelo de gestión. Y energía. Energía para producir, para almacenar, para compartir. Energía también para el transporte. Les hablaba antes de los vehículos eléctricos. Pues en su momento, la electricidad, no tendremos que ir a un surtidor o a una fotolinera, como se llamaría, sino buena parte de la batería de nuestro coche lo podemos cargar en nuestras casas en su momento. Por lo tanto, vamos a gestionar no solamente la electricidad de nuestra vivienda, sino también la electricidad del coche con el que nos vamos a desplazar. Y también la energía para intentar resolver el problema grave del agua que tenemos en la isla. Es decir, si tenemos energía renovable, barata y abundante, vamos a tener agua abundante. Esto es un reto enorme por la estructura de poder tan grande que hay aquí en torno a este sector. Pero de momento solamente lo apuntamos, no queremos entrar ahora porque no es el momento. Bien. Bueno, lo que hicimos desde la plataforma fue visitar la central del electrón. Estos somos los compañeros de la plataforma y esto fue en febrero del 2015, hace 3 años aproximadamente. Bien, nosotros recorrimos, hicimos 7 asambleas, hicimos 7 asambleas comarcales en la isla para debatir el tema energético. La primera, empezamos en Los Sauces por el tema del Salto del Mulato. Ahí nos acompañó el presidente del Cabildo, el vicepresidente, el alcalde de Los Sauces, bueno, y vecino. La siguiente la hicimos en Fuencaliente, por eso de la geotermia, el potencial geotérmico que pensamos que Fuencaliente es la zona donde probablemente esté ese lugar. Ahí tenemos la mesa, también nos acompañó el alcalde y vecino de Fuencaliente. Esto fue en febrero ya del año siguiente, 2016. Luego, en Los Llanos, en el Museo Benaborita, hicimos también otra mesa redonda de debate. Nos acompañaron concejales, el vicepresidente del Cabildo, y bueno, pues ahí ven la sala, un debate muy interesante para intentar generar un consenso. Luego estuvimos en Punta Gorda. Aquí nos acompañó, la asistencia fue menor, también es una zona más despoblada, pero estuvimos allí también, muy bien recibidos por el alcalde de Punta Gorda. Y como ven ahí, la ruta por la soberanía energética. También estaba el consejero de Medio Ambiente del Cabildo. Como ven, en casi todas las mesas redondas nos acompañaba o bien el presidente, o bien el vicepresidente, o algún consejero del Cabildo, además de representantes de los ayuntamientos. Queríamos la presencia de toda la gente que quisiera estar, independientemente del partido político, porque el objetivo era generar un consenso insular por encima de los intereses particulares de cada uno. Esto fue en Punta Gorda, sí. Luego, en Breña Alta, hicimos también otra mesa redonda, no teníamos mucha luz aquí en este caso. Terminamos el recorrido en la Casa Salazar, en este municipio. Ahí nos acompaña también el alcalde de este municipio y el presidente del Cabildo, y bueno, pues un debate que tuvimos ahí también interesante, ya cerrando el recorrido. Y esto fue de nuevo, como el tema del Salto del Mulato está de actualidad, porque ha terminado la concesión de dominio público que tenía Endesa, pues volvimos a hacer una en Los Sauces, ya como una propuesta concreta por la recuperación del Salto del Mulato para La Palma. Porque ahora, cuando ya ha terminado la concesión, es oportuno que un recurso energético de la isla
pase, como ya estuvo en el pasado, gestionada por el Cabildo. Bien, como consecuencia de ese recorrido y esos debates, se elaboró un documento que se le puso el nombre Manifiesto del Electrón. Ya se imaginarán por qué Electrón, porque el nombre de la sociedad que a finales del 19 puso en marcha el salto hidroeléctrico en el barranco del río al lado de las Nieves, se llamaba el Electrón, y un poco quisimos recuperar la memoria histórica de ese acontecimiento para mantenerlo en la actualidad. Por eso, Manifiesto del Electrón. ¿El Manifiesto del Electrón qué es? Si lo quieren leer, en la página del Cabildo se encuentra colgado este documento. Este documento no es un documento técnico, es un documento que marca el rumbo que debe tomar la transición energética en la isla. Consensuado por los 14 ayuntamientos y el Cabildo, y por todos los partidos políticos. Es decir, ese documento ha sido aprobado por unanimidad en los 14 plenos de la isla y en el pleno también del Cabildo. Bueno, no voy a cansarle. El documento tiene estas 3 partes que son las claves del nuevo modelo energético. Porque cuando hablamos de nuevo modelo energético, también Endesa o Iberdrola o Gas Natural Fenosa o DISA hablan de nuevo modelo energético. Pero ellos hablan de un modelo energético distinto al que hablamos nosotros. Por eso nos gusta precisar. Hablamos de nuevo modelo y hablamos de transición de modelos energéticos y queremos decir qué características tiene esa transición para que se produzca el cambio, porque lo que no queremos es un cambio de nombre para que los mismos sigan controlando la energía. Ahora que nosotros podemos tomar parte en la toma de decisiones para gestionar nuestra demanda energética. La principal prioridad son las políticas de ahorro y eficiencia. El megavatio o el kilovatio más sostenible es aquel que no se consume. Y las políticas de ahorro siempre deben ser un criterio de gestión de recursos cuando son escasos, como es el tema del agua. Y la eficiencia energética, los edificios, la arquitectura bioclimática, importantísimo. La orientación de la casa, los materiales que se pongan, es fundamental para que el edificio sea eficiente energéticamente. Y luego otro principio de nuestro nuevo modelo, renovables de generación distribuida. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la energía tiene que producirse cuando es posible, lo más cerca de donde se consume, generación distribuida. Esta isla ahora mismo tiene generación concentrada, fósil, porque se produce casi toda en la central de Los Guinchos. Y lo que queremos es que se genere en cada uno donde la gente vive, a ser posible que gestione también su energía. Porque puede poner, por así decirlo, un enchufe al sol y obtiene energía, sin intermediarios. Y por último, renovable y gestionable. Una de las críticas que se nos hace a la plataforma es decir, bueno, usted sabe que por la noche no hay sol, por lo tanto no puede obtener energía por la noche, y a veces hay viento y a veces no. Las baterías se está investigando mucho, pero todavía están caras. Bueno, hay renovables que son gestionables. Pues sí, la geotermia. ¿Qué quiere decir gestionable? Pues que se puede disponer de ella las 24 horas del día, los 365 días del año. La geotermia puede ser. La solar termoeléctrica también. Porque claro, eso nos hace falta para intentar usar el menor número posible de toneladas de petróleo. Bien, y luego el almacenamiento. Llegará el momento en que las baterías van a ser una realidad, los precios se van a abaratar y nos van a ayudar a resolver que durante la noche, aunque no está el sol, podamos disponer de energía. Bien, ¿de qué transición energética estamos hablando? Voy a hacerle una descripción, una caracterización de la transición energética que nosotros queremos. Porque ahora mismo en Tenerife, la política energética de la comunidad autónoma lo que propone es que un combustible fósil como es el gas sirva de acompañamiento para la transición. ¿Cómo es posible? ¿Qué puedo seguir? ¿O terminamos? No. Ah, tiene que ir. Bueno, me habían dicho que sí, me dijeron que sí. Bueno,